países de América Latina. Vamos a conversar de esto con Marcelo Gallo, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, juez nacional. Marcelo Gallo Tagle, ¿cómo está a esta hora conectado con toda Latinoamérica a través de DINIOS? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias. ¿Usted ha tenido la oportunidad de revisar el informe? Nosotros lo hemos visto en el día de ayer, todavía querríamos verlo más en profundidad, pero sí coincido con algunos de los apuntes que ustedes mencionaban recién, que son preocupantes, realmente son preocupantes. ¿Cuáles son los principales a su juicio? A ver, los principales es que hay una constante línea de conducta que es el avasallamiento de la independencia del Poder Judicial, marcado por alguna de estas dos opciones. Frente a cualquier fallo que dicte la justicia que el poder de turno considera que afecta a sus intereses, la inmediata respuesta del Poder Ejecutivo, del Legislativo, es o buscar la destitución de los magistrados que intervinieron en ese fallo o buscar procedimientos de modificación de leyes dictados apresuradamente, sin ningún tipo de preparación y estudio, como por ejemplo lo que han planteado en más de una oportunidad, incrementar el número de ministros de la Corte como si eso les fuera de utilidad para poder garantizar algún tipo de respuesta más positiva de llegar a instancias de la Corte. Sí, eso lo hemos visto además en el último tiempo, ¿no es cierto?, a propósito del juicio en contra de Cristina Fernández y cómo efectivamente el presidente de la República, un poder independiente que no debiera tener injerencia en otro poder del Estado, que debiera tener el mismo peso, además, ¿no es cierto? Estamos hablando del Poder Legislativo o el Congreso, el Poder Judicial, en este caso tribunales, y el Poder Ejecutivo, deben tener el mismo peso en una democracia liberal y ser poderes autónomos, y no, como usted señala, buscar las maneras. Y lo hemos conversado a propósito también de otros países en los que se está tratando de avanzar en que el Ejecutivo o los gobiernos tengan más injerencia con miembros o cupos en los tribunales de justicia, precisamente para, de alguna manera, ir perdiendo, haciendo perder esa autonomía. E insisto, lo hemos visto este último tiempo. ¿Cómo cree que se puede solucionar un problema como ese? Respetando la Constitución. Es la única condición que cumplir. Respetando la Constitución, estos inconvenientes no existirían, por una simple razón. Usted señala muy bien, nuestra Constitución lo que prevé es la división de poderes y el funcionamiento de frenos y contrapesos. ¿Esto qué significa? Ninguno de los tres poderes tiene autonomía en ningún aspecto. En lo que se refiere al Poder Judicial, nosotros estamos siendo permanentemente auditados, y es correcto que así sea y que nosotros podamos ser escuchados en cuanto a la defensa que eso corresponde, pero al mismo tiempo sancionados en caso de incurrir en alguna de las inconductas que prevé la ley o la Constitución. De hecho, hoy en mi país se está llevando adelante un juicio político contra los integrantes de la Corte por el contenido de la sentencia, cosa que está absolutamente vedada, porque no es el contenido de la sentencia lo que es cuestionable, porque el contenido de la sentencia no deja de expresar en última instancia criterios y opiniones que podemos compartir o no, pero no es el contenido lo que justifica la destitución de un magistrado. Y es lo que yo les decía al principio, acá cuando hay un fallo que molesta al poder de turno, las consecuencias son la primera reacción es atacar y tratar de denostar a la persona que dictó el fallo y atrás de esto promover su destitución. Pero también es cierto lo que usted señalaba recién en cuanto a que lamentablemente es una conducta que se está observando en muchos países de Latinoamérica, en donde el poder gobernante aspira a tener un poder bastante importante. No solamente de Latinoamérica, ojo, lo estamos viendo también en otros países. Es cierto, pero yo me refiero, como nosotros estamos integrando también la Federación Latinoamericana de Magistrados, donde también hay muchos representantes de todos los países de Latinoamérica, estamos señalando esto en varios de los países que está ocurriendo, en donde se persigue a los jueces por el contenido de la sentencia, se busca su destitución y se busca un poder judicial domesticado, como si se tratara de un poder judicial dependiente en forma administrativa del Poder Ejecutivo, cosa que no es así, porque justamente el Poder Judicial es uno de los tres poderes, como ustedes bien señalaron, y los tres poderes tienen que trabajar en forma coordinada, porque la mejor manera de hacerlo es en forma coordinada para buscar el mejor desarrollo a favor de todos los ciudadanos, porque incluso el problema que se genera es para cuestionar también las defensas que nosotros a veces esgrimimos, nos tratan de corporativos y que defendemos nuestros intereses. Y es exactamente lo opuesto.
es la ciudadanía quien debe tener la certeza de que el Poder Judicial es independiente y la garantía de que ello ocurra, porque nosotros vamos a ser los últimos eslabones de esa cadena a donde va a tener que recurrir el ciudadano para hacer valer sus derechos. Claro, si ese Poder Judicial no es independiente, flaca suerte es la que le va a tocar al ciudadano con poco poder para combatir contra alguno de los poderes, como podrían ser no solo los poderes ejecutivo, legislativo o poderes del Estado, sino poderes mediáticos, poderes económicos. Entonces no tendría nunca la tranquilidad el ciudadano de a pie de contar con que su derecho va a ser reconocido con independencia del poder que tenga. Entonces esto que nosotros planteamos es más una defensa de los ciudadanos, que son quienes necesitan tener un poder judicial independiente, que necesitan más que una defensa corporativa. El mejor derecho posible, como decían también algunos filósofos, ¿no es cierto?, del derecho. El mejor derecho posible para todos los ciudadanos independientes del color, y eso es bien relevante, porque recordábamos, hace poco estábamos conversando a propósito de las protestas en Israel, por ejemplo, o de las protestas en México, colores políticos completamente distintos, pero que en estos momentos están avanzando efectivamente en cómo los gobiernos pueden tener más control sobre los tribunales de justicia. Ojo, Estados Unidos también, o las cortes constitucionales. Estados Unidos también, una democracia que se ha debilitado, y no es una opinión, son los datos de precisamente los informes internacionales sobre democracias, a partir también de la injerencia política que se ha hecho desde los gobiernos, con los nombramientos que buscan específicamente avanzar o retrotraer uno u otro derecho consagrado o entregado a los ciudadanos de los países producto de un debate democrático, de una deliberación democrática. Ahora, hay otro tema que es importante, quiero también señalar, y esto me parece de toda justicia también decirlo, nosotros en Chile tampoco recibimos buenas calificaciones. En este informe también efectivamente se ha hablado de una situación particular de los derechos humanos en torno a la alusión a abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, así también como casos de corrupción gubernamental. En el caso de Argentina, la corrupción gubernamental viene siendo mencionada desde los gobiernos de Macri en adelante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Argentina en materia de corrupción? Y cómo también, sin color político, es posible pensar en una institucionalidad que vaya disminuyendo los altos niveles de corrupción que sobrepasan los de otros países de América Latina, incluso una región marcada por ello. A ver, en cuanto a dónde remontarnos, va mucho más atrás que del gobierno de Macri. Esto hace más de 12, 14 años que nosotros venimos reclamando por estas mismas cuestiones, de no solo el respeto de la independencia del Poder Judicial y la división de poderes, sino también justamente atacar todos esos aspectos que ustedes señalan vinculados no solo a la corrupción, al narcotráfico, a la seguridad que no solo afecta a los magistrados que están investigando causas muy relevantes, afecta al ciudadano de a pie, porque nosotros hoy por hoy tenemos un problema a través del sistema carcelario en donde no hay un adecuado control de lo que internamente ocurre, y muchos de los aspectos que nosotros estamos señalando que ponen en peligro la seguridad, insisto, no solo de los integrantes del Poder Judicial y los ministerios públicos, sino de la ciudadanía en general, provienen organizados desde adentro de los propios servicios penitenciarios. Entonces, si bien no son aspectos que son competencia del Poder Judicial, porque todo lo que hace al sistema de seguridad, al sistema carcelario, no son competencia del Poder Judicial, y nosotros queremos ser muy respetuosos de las competencias que incumbe a cada uno, sí nos hemos ofrecido para trabajar y colaborar en lo que esté a nuestro alcance, sin invadir competencias, pero aportando las expertise que provienen justamente del personal, de los funcionarios y de los magistrados que trabajan en temas de corrupción, sistemas carcelarios, donde están constatando cotidianamente cuáles serían los puntos flacos a corregir. Y estamos insistiendo en estas mesas de diálogo y poder ser escuchados en cuanto ámbito se nos quiera abrir la puerta, respetuosos de las competencias de cada uno, pero trabajando. O sea, no cuestionar desde afuera y darle la espalda a los problemas. Claro. No. Nosotros queremos sumarnos a la solución en la medida que nos abran la puerta para hacerlo, respetando las competencias que no son propias del Poder Judicial, pero queremos ser parte de la solución, no del problema. Claro, una conversación que permita efectivamente mejorar, que a propósito de lo que usted estaba señalando, la mención que hice, además de que esto aparece en el gobierno de Macri, me refiero al mismo párrafo sobre la corrupción, que en este informe aparece también en el último año del gobierno del expresidente Macri, claro, independiente de que ustedes también como institución hayan podido advertir que son fenómenos que vienen ocurriendo hace mucho más tiempo para los que la conversación fuera
de la discusión política coyuntural y del punto político que busca recabar votos, ojalá se dé, porque si no, efectivamente las instituciones no se pueden mejorar, no se pueden renovar y los problemas se van solo agudizando. Muchas gracias por esta conversación. Marcelo Gallo, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, juez nacional. ¿Algún mensaje adicional también, aprovechando que lo están escuchando a través de News, ciudadanías de distintos países, pero en particular de Argentina? Sí, lo conozco. El tema, primero les agradezco yo el espacio que nos han brindado para poder ser escuchados, y como mensaje adicional, si bien lo estamos marcando acá en la Argentina, es también aplicable a otros países de Latinoamérica, en el sentido de que tristemente tenemos experiencias donde el no haber sido controlado en tiempo oportuno el avance de la violencia, el narcotráfico y demás, algunos países hermanos de Latinoamérica los han llevado a situaciones gravísimas, y no debemos esperar a estar en ese mismo momento para nosotros ahí empezar a tomar soluciones. Lo ideal sería actuar en la prevención. Prevención que no es competencia del Poder Judicial, pero insisto, nosotros nos sumamos a trabajar ahí. No podemos esperar a llegar a situaciones semejantes a las que ha ocurrido en algunos lugares donde el narcotráfico y la violencia prácticamente avasalló los estados de derecho de algunos de los países, para ahí reaccionar. Tenemos que tratar de intervenir antes y evitar llegar a esa situación que va a acarrear, en mi país está ocurriendo, un sinnúmero de muertes, amenazas, agresiones, balaceras de frentes y edificios. No tenemos que esperar a que esto llegue a un punto cúlmine para ir reaccionar y buscar soluciones, claro, donde ya vamos a estar lamentando muchas pérdidas que no debiéramos haber afrontado. Claro, y por otro lado, lo mismo que usted hacía referencia al inicio, nuestro continente también tiene experiencias hoy y las ha tenido anteriormente, no solamente en nuestro continente, en el mundo, de cómo cuando se va perdiendo la independencia de los poderes por un ejecutivo que quiere controlar, finalmente las tiranías terminan tomándose también las sociedades, y eso vaya que lo hemos sufrido también. Lo que pasa es que parece que pasó hace mucho tiempo y algunos nos hemos olvidado. Afortunadamente estos años sirven para hacer memoria de aquello. Muchas gracias. Absolutamente de acuerdo. Que esté muy bien, magistrado.